Mi hermano y yo somos huérfanos de padre. Nos tocó una época muy dura, muy violenta, muy pequeños en Medellín. Mi madre sufre un atentado junto con mi padre y mi padre es asesinado en un hecho violento en Medellín. Mi esposa primero, mis hijos después. He visto muchas malas praxis de familias cuando los hijos vienen arriba de uno de los dos. Sí. Pero, ¿qué tan fácil será hacer esto de verdaderamente poner yo a mi esposa y mi esposa a mí de primeros y no caer? Porque a mí me da miedo perder el matrimonio por no saber manejar el tema de los hijos, ¿verdad? Y mae, yo vi donde ya venía un tráiler a lo lejos. Mae, yo paré y el carro pasó. El tráiler como que vio lo que yo iba a hacer. Entonces el mae pasa como por el lado y no destroza. Y mae, yo me quedo ahí en shock, llorando y arrepentido y pidiéndole a Dios. Creo que también es muy importante verlo en los papás de uno, ver un ejemplo de un cristiano, una persona al menos que siga a Cristo de una manera ejemplar. Creo que eso ayuda más que ir a misa, mae, o que hacer la primera comunión, ¿verdad? El que vos crezcas con la idea de un Dios, eso no te hace un seguidor de Jesús. A vos lo que te hace un seguidor de Jesús es cuando vos te rendís frente a la figura de un Cristo, decís, yo no puedo, vos podés por mí y estoy dispuesto a seguirte, me guste o no me gusten algunas varas. No hay nada más grande ni nada ha unido más la historia de la humanidad que esa creencia en ese ser que permite darle una explicación, una lógica a esos sentimientos que al final son tan terrenales que hay ese pequeño gancho a ese espíritu de eso que nos ha permitido seguir acá. Entonces yo creo que en el fondo, todos, hasta los más agnósticos, los más ateos, todos los que usted quiera, todos en el fondo reciben ese abrazo y se van para donde se tenga que ir de la mano de Dios. Hola, muy buenas, bienvenidos al episodio número 20 del Ignite Podcast. Nuevamente, una semana más, muy agradecidos por todo el apoyo. Acuérdense, si lo están viendo en YouTube, de darle like, de suscribirse al canal. Esto es importante para nosotros, pero ya no lo hemos dicho. Y un día esto se estaba viendo ahí en YouTube. Y yo, ¿por qué la gente no se suscribe? ¿Y por qué no les decimos, mae? Entonces, si están viendo en YouTube, porfa, denle suscribir ahí, darle like. Hoy estamos muy emocionados, tenemos un invitado muy especial. Vamos a tocar unos temas pues bastante profundos, importantes, y estamos muy emocionados. Antes de presentarlo, quiero saludarte, man, señor Controversia. Don Andy, ¿cómo estás, man? ¿Todo en orden? Todo bien, muy contento. La semana ha sido pesada y esto es como un rato donde uno suelta, sí, como donde uno se relaja. Bueno, a mí que me gusta hablar. Sí. Tal vez otras personas he hablado con gente que dice, no, yo jamás estar con un micrófono, jamás, pero para mí es liberador. Sí. Entonces, un rato esperado y igual muy contento de estar acá. Estamos con Tao Peláez. ¿Cómo estás? Buena nota. Muchas gracias por la invitación primero. En efecto, suscríbanse. No sé en qué cámara, pero suscríbanse porque los esfuerzos, pues es muy bonito. Sacar el tiempo, sacar el equipo, hacer todo. Pero pues tienen que tener alguna meta, objetivo o resultado. Que evidentemente no tiene que ser volverse de rockstars, sino que se amplifique el trabajo y el mensaje y el proceso. Entonces, suscríbanse, básicamente. Se suscriben y ya. Buenísimo, madre, muchas gracias. ¿Cómo, tal vez, ahora que estamos hablando del tema, me surge así de repente, vos venís acá y tenés, ¿verdad? Como ese momento de entrar a los medios y entrar, ¿verdad? Lo que, bueno, hoy tenés un tema ya todo formado de comedia, pero al inicio, ¿cómo fue ese arranque? Bueno, yo soy comunicador, digamos, por vocación y oficio y también por academia. Es decir, primero tuve una vocación, me di cuenta que me encantaba hablar paja. En Colombia se dice hablar mierda, pero como el podcast es un podcast decente y serio, vamos a omitir esa palabra más veces. Pero más, yo soy un hablador, un comunicador toda la vida. O sea, yo fui el legítimo mae que en la escuela y en el colegio y en la casa le decían cállese, cállese, cállese. La única persona que nunca me cayó fue mi abuela, que es mi gran mentora, es mi maestra y a la cual le dedico toda mi vida profesional. Y digo que fue mi mentora porque yo crecí con mi hermano y con mi mamá, pero fui como mucho el compañero fiel de mi abuela. Mi abuela era cristiana, ella pertenecía a la iglesia evangélica cuadrangular de Medellín. Ella iba al culto todos los domingos y era una comunicadora impactante. Brava. Pero sí. Doña Marta Tamayo cuando hablaba era cosa seria. Entonces en la familia mi abuela hablaba mucho. Algunos se desesperaban porque mi abuela contaba todo. Yo siempre hago como este preámbulo porque, por decirte algo, y he hecho ya un análisis. Quiero escribir un libro sobre mi abuela. Es como una de las cosas que ya me ha nacido últimamente.
me han agarrado chocheras de vejez, entonces quiero hacer un libro sobre mi abuela, porque mi abuela tuvo 7 hijos, entonces entre ellos mi mamá, la abuela de Valen, que es amiga de ustedes, es una de las hijas también, mi tía Betty, mi tía Silvia, mi tío John, mi tío William, y mi mamá, y mi tía Silvia. Y entonces como que se reunían, y a veces mi mamá le preguntaba a mi abuela, Marta Tamayo, ¿y cómo te fue ayer en el culto? Esa era la pregunta. Y mi abuela, yo me acuerdo desde muy pequeño que mi abuela empezaba, ay niña, imagínate, me levanté como a las 5 con un dolor, pero era un dolor como acá abajo, y mi abuela se demoraba media hora explicando el dolor. Entonces mi mamá se empezaba a desesperar porque mi mamá solo había preguntado, ¿cómo te fue ayer en el culto? Ajá, y en el culto. En el culto. Quiero que me contés qué pasó en el culto. Ajá. Entonces mi abuela empezaba a contar cómo se alistaba y desayunaba, y había momentos en los que mi mamá o cualquiera de los hijos o hijas le decían, hay una expresión muy, muy violenta colombiana, porque le decían, mamá, matala, mochala. O sea, matala es que la carreta, la hablada que se tenía, que la matara. Ya, decime. Y mi abuela siempre les decía, si usted me preguntó, si aguanta, y si no tiene tiempo, entonces no me pregunte nada. Entonces era peor, porque todo el mundo se quedaba en suspenso como, oye, ¿en qué va a terminar la historia? Todo el mundo se iba yendo y yo me quedaba así viendo a mi abuela y me encantaba escuchar a mi abuela, porque mi abuela, hoy en día, por eso quiero escribir un libro, mi abuela, cuando le preguntaba, por ejemplo, mi mamá decía, ¿y estuviste en la casa de Ana Fillear? Así se llamaba una amiga de mi abuela. Y entonces mi abuela decía, sí, ay, ¿cómo está Ana Fillear? ¿Vos has visto que ella empieza a ser así? Y mi abuela imitaba a todas las personas con las que hablaba. Entonces mi abuela era imitadora, era comediante, porque mi abuela sabía cómo contar las cosas con mucha gracia de lo que le pasaba. Entonces era una narradora oral, empírica, era cuentera, periodista, era de todo. Eso fue lo que me enamoró de eso, y yo, como me crié con ella y le aguanté tanto en esa infancia, después me di cuenta que mi abuela fue la que me inspiró, porque mi abuela decía, yo me acuerdo, me lo recordaba mi mamá, pero yo me acuerdo que muy pequeñito, mi abuela decía, cuando mi mamá me decía, ya cállese, Gustavo Adolfo, toda la familia decía que me decían, ya cállese, y mi abuela decía, no lo callen, no callen a ese niño porque están callando a un periodista. Es una frase de mi abuela. Entonces creo que todo eso fue haciendo catarsis en mí, y cuando ya grande vi como que era la vocación de qué quería estudiar, pasé por muchas cosas antes de tomar la decisión, iba a tomar decisiones por necesidad, no por vocación, y al final terminé estudiando periodismo, empecé a estudiar ¿cómo se llama? Producción de radio y televisión, era lo que yo estudiaba con mi novia, hoy en día madre de mis hijos, esposa y compañera de vida. Y en Colombia estudiamos producción de radio y televisión. Cuando llegamos a Costa Rica nos convalidaron para periodismo y terminamos grabándonos los dos de periodisas. Entonces, por meterme en el mundo de la comunicación social, fue que tuve, digamos, un acercamiento acá en Costa Rica. Yo llegué acá y esa es otra historia de cómo fui a dar a los medios, porque yo solo estudiaba dirección y producción de radio y televisión en Colombia, y acá me convalidaron cuando me vine para acá a estudiar periodismo. Y la historia que sigue es otra, de cómo entré a los medios de comunicación. Qué loco, me identifico muchísimo con eso que hablas de tu abuela, porque yo soy muy cercano a mi mamá, pero casi igual de cercano con mi abuela, y en efecto ella también me tuvo mucha influencia cuando me fui criado, y es eso, ¿verdad? Ver ese ejemplo tan grande de las abuelas, que a veces la gente las ve como otra mamá, ¿verdad? Y ese mismo amor que uno tiene, también puede ser una guía y una mentora en este tipo de cosas. Ella también, bueno, mi abuela es súper habladora, igual, comunica y habla un montón de barras, es súper vacilona, y yo siento que mucha de mi personalidad también nació de ella. Entonces me identifico muchísimo con lo que vos estás diciendo, man. A mí me he tenido la bendición de Dios, digo que es una bendición porque me han enseñado mucho, que he tenido ya fallecimientos muy cercanos en mi vida. Man, y me digas, ahora a mí me da pavor, man. Son procesos, man. Sí. Te va a pasar. Sí, porque duro, man. A mí me tocó vivir mucho la enfermedad de mi abuela. Mi abuela termina con Alzheimer muy fuerte. Y fue una historia que casi nunca ni he contado ni me gusta tocar mucho porque toca fibras muy sensibles de todo el entorno familiar. El Alzheimer es una vaina muy jodida, en la que a mí me tocó, digamos que estando acá en Costa Rica, ser como el adulto responsable de la situación, cuando habían realmente adultos responsables, que eran los hijos, las hijas y los hijos de ella.
Pero era tanto el amor que le tenía yo a mi abuela que yo fui la persona como que la acompañó en ese proceso, porque además se vino a vivir acá a Costa Rica sus últimos años de vida. Luego regresa a Colombia y fallece allá en Colombia. Yo sabía porque yo fui el que di como una autorización para que ella regresara, porque al final mi abuela quedó en mis manos. No sé cómo, no sé de qué manera, teniendo hijas e hijos adultos grandes, mi abuela terminó bajo una responsabilidad mía. Y yo fui el que tuve que autorizar para que las personas que dijeron, nos la queremos llevar de regreso a Colombia, se la llevaran. Y cuando se fue, yo me acuerdo que me despedí de mi abuela, tengo por ahí un pequeño video, y yo la despedí sabiendo que no la iba a volver a ver. Yo estaba totalmente seguro. Pero a mí, o sea, yo sabía ya lo que iba a pasar. Ella llegó a Colombia, en Colombia duró un mes, no fue más. Fue a morirse en su natal Antioquia, porque ella además lo decía, nunca me saquen de Medellín. Y cuando salió, vino acá a Costa Rica pensando que era un bien, y al final, bueno, muere. Y se creó un vínculo tan grande porque yo sufrí mucho cuando ya entendí que terrenalmente no la iba a ver más. Pero también decidí hacer un duelo en el cual quise entender y dedicarle muchos años y todo lo que hasta el día de hoy hago profesionalmente. Siempre me acuerdo, le dedico y me inspiro en ella, porque fue un ser que para mí se fue de este plano terrenal, pero trascendió más allá en sus creencias. Sé que es una persona que vivió con mucha paz y mucho amor, dio demasiado amor a todos los que la pudimos tener cerca. Entonces con mi abuela fue un vínculo muy grande y marcó todo lo que yo he hecho y sigo haciendo en mi vida. O sea, no sé cómo, de qué manera, porque mi mamá también es mi gran heroína de la vida, la historia de vida con mi mamá también es hermosa, pero mi abuela se volvió como eso, como un pilar demasiado fuerte para mí en mi vida. Y me ayudó un poco como a entender, primero mi abuela y luego un tío. Mi hermano y yo somos huérfanos de padre, nos tocó una época muy dura, muy violenta, muy pequeños en Medellín, nos tocó la época fuerte de Pablo Escobar, las bombas, los atentados. Mi madre sufre un atentado junto con mi padre y mi padre es asesinado en un hecho violento en Medellín. Mi mamá estaba presente en ese atentado. A mi mamá, que es una heroína, es una guerrera, le entró una bala acá y le salió acá y quedó viva de milagro. Ella dice que porque pidió en ese momento por sus 2 hijos para no dejarnos solos, a mi hermano y a mí. Y por eso nosotros tenemos que irnos de Medellín a Bogotá. Y entonces yo crezco sin papá y después de mi abuela aparece otro tío que era el esposo de una tía, es un tío político, pero al cual la amé profundamente, que se llama el tío Hugo, que ese sí se me murió en los brazos hace ya casi 10 años. Pero ese día con Hugo ha sido de los días más hermosos que me ha pasado en la vida. Eso es raro decirlo, pero comprendí el sentido de la vida con mi tío Hugo, porque me enseñó muchas cosas. Fue la persona que me enseñó el amor por los libros. A mí me gusta leer mucho, pero fue por él. Y como que entendí cómo uno puede irse en paz cuando la maquinita se apaga, o sea, el motor nada más. Hay un momento en el que el motor va a decir off y ya, pero queda mucho más. Y verás que, por eso te digo, puede que te vaya a pasar. Ahora estamos hablando de la edad, yo te llevo 20 años. Sí. Y yo hasta el día que estaba con mi tío, siempre uno de los más grandes temores que tuve fue morirme. Yo amo mucho la vida. Entonces yo era de los que en la noche como que usted se acuesta a dormir y yo me acordaba, me voy a morir un día. Y entraba en depresión así en la cama y me levanté y le decía a mi esposa, me voy a morir. Y mi esposa decía, ¿por qué? No, un día me voy a morir. Y entraba en pánico, en shock. Y con mi tío entendí y hoy en día no me quiero morir, todavía no, pero estoy supremamente preparado para dejar este mundo. O sea, he conocido el amor, la ternura, la felicidad, el desahogo. También me ha tocado conocer el odio, lo bueno, lo malo. Vivo tan en paz y tan feliz que estoy preparado. Y entiendo que somos un proceso constante de cambio, de amor, que es más bonito estar en esa sintonía de puede pasar y todo bien. Y te estoy diciendo a vos, o sea, es válido. Sí. Te digo, yo viví muchos años, o sea, apenas hace 10 años, a los 36, vine a vencer ese miedo a morirme un día. Pero hoy en día lo entiendo así. Son seres que me han marcado mi abuela, mi tío, para entender que, o sea, como que todos los días, hoy que vine acá a esta invitación, como que venía en el carro pensando y mi única ilusión es, ojalá, por eso decía suscríbanse,
porque a mí me encanta pensar en que lo que se pueda transmitir entre nosotros, con que a una sola persona, 2 palabras le hagan la mañana, si lo está viendo la mañana, ya fue suficiente. Tampoco es necesario que el podcast lo tengan que ver 1 millón y lo aplaudan. Sí. Pero eso es lo que me gusta. Dar, entregar, conversar, conocer, servir, servir, básicamente. Sí, bueno, creo que no había pensado en hablar de muertes. Perdón, pues yo les dije antes del podcast, les hice el preámbulo, yo empiezo a hablar paja, no voy para nadie. Pero es algo muy válido, ¿verdad? Y yo ahorita estaba pensando, a mí no se me ha muerto una persona de mi familia cercana, sí, aún. Ahora, no sé cómo sea cuando pase, pero yo tengo paz, por lo menos ahorita, con que eso va a pasar. Digamos, yo tengo paz con que un día, no es fijo, pero es probable que entierre a mi mamá. Y tengo paz con eso, ¿verdad? Bueno, en el caso de ustedes hablan de su abuela. Mi abuelo, el papá de mi mamá, para mí es una representación enorme de mucho de lo que yo soy. Y de él aprendí muchas cosas, incluso toda esta parte comunicativa, porque es bien labioso. Bien labioso es. Lo saqué más de él, ¿verdad? Y también es algo con lo que yo he dicho, mira, yo algún día voy a tener que enterrarlo. Él, de hecho, hace poco tuvo un infarto a inicios de año. Tuvo un infarto y se puso lo más contento cuando vivió, porque es un tipo que ama la vida. Ama la vida, y cuando llegué a visitarlo al hospital estaba contentísimo. Hay algo le hicieron ahí, como un cateterismo en una arteria, entonces el doctor le dijo que con eso se ganaba como 10 años más, y estaba feliz porque eso le había dado unos años más de vida. Y lo que me dijo, lo recuerdo siempre, me dijo, eso significa que seguro sí te voy a poder ver casarte y sí te voy a poder ver papá, me dijo, ¿verdad? Entonces, me hace gracia esto, porque la vida, creo que en algún momento, no sé, deja de significar el simplemente acumular años y comienza a significar acumular experiencias. Sí, claro, man. Entonces, para mi abuelo, esa oportunidad de haber sobrevivido a ese infarto era, madre, qué dicha que voy a ver a Andrés casarse, ¿verdad? Sí. No era, obviamente está feliz de vivir, pero me refiero que esa vida o esa felicidad está atada a seguir viviendo ciertas experiencias que tal vez hay falta de hacerle ese check que a uno le gustaría. Y también una vara que siempre escuchamos, bueno, vos sos papá, que uno empieza a vivir a través de los hijos, o inclusive hasta los nietos, ¿verdad? Porque ese mae estaba los feliz. Logros de ellos. O sea, el mae no estaba diciendo, mae, qué dicha, voy a poder hacer tal vara, voy a verte a vos casarte, ¿me entiendes? Pero, mae, uno empieza realmente a vivir a través de los hijos. Sí. Sí, es que, bueno, yo tengo 3 personas que acompañan mi vida. Los 3 son muy importantes. La más importante es la mamá. Siempre se los dejo muy claro a ellos. Bien, ahí. Papá, ¿me amas? Sí, mi amor, pero no como a ella. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué esa...? Madre, siempre se los he dicho de frente. La crianza en mi casa es muy Gustavo Peláez. Entonces, yo les doy amor, les doy cariño. Tenemos unas relaciones, yo espero que sean lo más tuanis. No se crean todo lo que se ve en las redes. No tenemos lo que yo muestro en redes no es el 100%. No todo el día es la historia de Candy. O sea, peleamos, nos llevamos mal, tenemos crisis. Tengo 2 adolescentes, ya la mayor pasó por la adolescencia. Entonces, yo acumulé estas canas de esas vivencias. Sin embargo, amo profundamente a mis 3 hijos. Son seres maravillosos y hermosos. Pero siempre les he dicho, y se los digo como en juego, pero para que, ¿verdad? Le digo a Juan para que entienda a Pedro, porque les digo, madre, es de verdad. O sea, yo los quiero y los adoro, pero su mamá está primero que ustedes en todo. No, pero está primero para vos. Sí, okay. Para mí. Ok. Para mí. Okay. Vamos de vacaciones a veces. Ok. Porque yo me encanta que yo hace poquito estábamos viendo que ya está empezando a pasar, este año sobre todo. Este es el primer año en el que hacemos paseos y falta uno de los 5. Porque mi hija ya tiene 23. Entonces, armo yo el paseo como han sido durante 23 años, que yo armo el paseo, todo el mundo monte si nos vamos, pero ya no. Ya la 23 dice, ¿a usted quién le dijo que yo iba a ir? Y entonces tengo otro plan. O el de 16 me dice, no, pa, yo la Semana Santa ya estoy en la casa y no sé quién en la playa. Y yo me quedo así, ok. Pero cuando nos vamos de vacaciones siempre. Si vamos a entrar a una atracción, les digo, no me importa, va a su mamá primero. Ya vamos a comer, primero le sirvo a ella. Y entonces me dicen, ¿qué? ¿La quiere más? Y yo, sí, claro, la quiero, la amo, la adoro. La conocí primero que ustedes, ubíquense, hagan fila. Los 3 hagan fila.
Los jodo mucho, tenemos una relación muy bonita, pero hace poco estaba leyendo un libro que se llamaba Amor Propio. Una parte del libro era Amor Propio. Y decía, yo empíricamente, sin saber, estos ejercicios que yo me inventé con ellos, que al parecer son muy sanos entre la pareja adulta, papá y mamá, marcar esos límites para que los hijos, cuando haya un momento de desapego, no sientan que se les acaba el universo porque papá y mamá no están, o porque papá y mamá, mi esposa y yo, que estamos llegando a una edad en la que sabemos que vamos a seguir solos, porque los hijos son prestados un buen rato, es mejor, yo prefiero ubicarlos así. Mis hijos idolatran a su mamá, no se imaginan, sin mí se imaginan todo, o sea, no hay problema. Mañana falta Gustavo Peláez, no hay problema. Pero mis hijos con los 3 he hablado y no se imaginan el universo sin la mamá. Entonces yo los jodo y lo que les digo es, todo bien, y le digo a mi esposa, y espero que me des pelota porque de verdad que te estoy dando este protagonismo porque quiero que sigamos los 2. Sí. Que estos 3 estén ahí. Y entonces con mis hijos tengo como esa forma de ser, ellos lo entienden, pero también lo que están diciendo ustedes y me está pasando, y ya esta semana mi esposa decía, tu próximo gran cumpleaños es el 50. Y yo, what the fuck, espere, ¿por qué lo dice así nomás? Y un vasito con agua, espérese. O sea, y sí, el próximo gran cumpleaños será el 50. Pues estoy en los 46, es un limbo ahí. Y está pasando eso. Uno empieza ya a darse cuenta, empieza a darle tanta lógica y sentido a la vida, a disfrutar cosas tan básicas, a disfrutar. Yo siempre he disfrutado mucho la vida, pero empiezan a dejar de importar las cosas que realmente no deben importar. Eso lo dice Eduardo Galeano. Hay un momento de la vida en el que el ser humano se da cuenta lo que es realmente importante. Sí. Entonces, eso que decías, que tu abuelo te quiera ver casar, es porque seguramente ya con sus años, 70, 80, no sé cuántos tenga, ya hay un momento donde él dice, casi que uno empieza como, ya pasó. Yo ya culminé cuántas etapas del Tour de Francia. Ya quiero ver a los nuevos ciclistas. 3 esposas ha tenido mi abuelo. Entonces, por eso quiere ver matrimonios nuevos. Ese es el que está acostumbrado. Ese es el que tenía labia. Es el labioso, obviamente. Pero bueno, al final se empieza a disfrutar y a entender mucho la vida. Yo trato de entender mucho la vida. Hoy tuve una conversación larguísima a mediodía, no sé exactamente cuándo va a salir este episodio, pero mi hija tiene 23 años y en el almuerzo hoy estábamos mi esposa y yo, y mi hijo menor y ella, y entonces hoy el tema de conversación fue, hoy ella estaba en clases en la UCR y le tocó la supuesta amenaza de que iban a balear a todo el mundo en la UCR. Tuvieron que evacuar, ¿no lo vio? No vi. Madre, sí, estaban ahora en clases virtuales y todo. Exacto, tuvieron que apagar los computadores para los que estaban en clase virtual porque les pegaron un balazo por el no, mentiras. Bueno, no, ese no era el punto, perdón. Fue una amenaza. Perdón. Tengo que portarme serio en este podcast. Mi hija estaba en clases, entonces nos llama, ¿verdad? Sí, ya que voy saliendo, nos están evacuando todos. Entonces en el almuerzo estuvimos, yo no diría que debatiendo, porque a veces tenemos debates heavies. Ella tiene 23, está en la UCR, ya terminó otra carrera en una universidad privada y se ha criado con Gustavo Peláez y su esposa Yumay, donde hemos dado libertad total y absoluta en la casa. La casa se habla de todos los temas, todo el mundo, hemos criado en mucha libertad. Entonces mi hija, claro, hoy hablábamos y ella, fue algo muy lindo porque yo me di cuenta como, wow, el producto terminado va bien. Esta mujer es una mujer totalmente clara en sus ideas, que defiende sus pensamientos, que tiene su tesis y argumentos para lo que cree, porque nos está preguntando a mi esposa y a mí como, bueno, ok, estamos mal ahorita, el país está re mal y tengo un montón de amigos y amigas que están pensando en irse para no estar acá en el caquero que se está convirtiendo Costa Rica. Entonces ella defendía la tesis de, qué fácil los que nos podemos ir, no se vale. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos quedamos, ¿verdad? Dando y arreglando el problema? Entonces entramos en un debate existencial, mi esposa y yo a explicarle, bueno, Dani, lo que pasa es que, ¿cómo te explico? Sí, lo que estás diciendo es muy bonito, pero tal vez nosotros desde la óptica de papás, si vos me preguntás y en algún momento hay que hacerlo, seguramente nos iremos,
no vamos a querer exponerlos a ustedes, si es que esto se pone muy, muy, muy mal. Era todo un debate, pero al final el punto, lo que les quiero expresar es que la vida te va mostrando. El día de hoy, para mí el almuerzo fue súper enriquecedor, porque por dentro dije, orgullo. Esta muchacha, más que orgullo, es como una tranquilidad de saber, esta madre no está desarmada para la vida. Sí. Esta madre algo le ha entrado, vamos bien. O sea, y si faltamos, todo va bien. Y esas cosas, tal vez ahí sí puede que sea orgullo. Es como un orgullo, pero es más como, wow, es un descanso. Ya tengo 46, pero no ha estado tan mal el asunto. Sí, y logros de paternidad, que eso es una vara muy compleja. Ahora venía hablando con Cari que vi un TikTok un día de estos que me ahuevó un montón, porque yo no soy papá y espero que falte un buen tiempo para hacerlo, pero... No sabemos, pero está bien. No sabemos, pero esperemos que sí. Pero el mensaje de ese video era de una mae que ahorita es mamá recién, ¿verdad? Como que tiene, no sé, un par de meses ahí de ser madre. Y ella decía, tengo que esforzarme para estar con mi esposo, porque solo quiero estar con el bebé. Digamos, no quiero despegarme del bebé. Si el bebé está dormido, yo quiero estar en la cama viendo al bebé dormido. No quiero estar con mi esposo viendo una serie. Y yo decía, madre, a mí eso me pasa. Y sería un golpe bravísimo, porque yo soy de esa óptica, yo soy de esa filosofía. Digamos, en mi casa yo espero mi esposa primero, mis hijos después. Yo no creo, y he visto muchas malas praxis de familias cuando los hijos vienen arriba de uno de los dos, sí, ¿verdad? Entonces yo decía, qué grave, ¿verdad? Porque tal vez no puedo hablar desde la experiencia porque no he vivido lo que esta madre sí está viviendo. Pero, ¿qué tan fácil será hacer esto de verdaderamente poner yo a mi esposa y mi esposa a mí de primeros y no caer? Porque a mí me da miedo, a mí honestamente me da miedo perder el matrimonio por no saber manejar el tema de los hijos, ¿verdad? Sí, es que bueno, me imagino, yo tampoco soy padre, ¿verdad? Pero mi sueño es ser papá y me encanta este tema, madre. Vos lo hablas y se me ponen los ojos brillosos y todo, porque es un tema que realmente me apasiona. Y siempre hemos hablado nosotros de eso, de que para que una familia saludable se mantenga y perdure con el tiempo, y sobre todo el matrimonio, se tiene que poner primero a la esposa, como vos lo has hecho. Y ya estás viendo los frutos de ello. El día de mañana tu hija va a buscar un papá que también haga eso. Entonces, mae, es tuanis y es lo ideal, pero, mae, debe ser muy difícil, mae, como decís vos. Y tuvo que haber sido muy difícil para vos. Sí. Vuelvo y les digo, no ha sido todo un mundo de caramelo. Sí. No, y la vida no es así, la vida es de... La vida no es Instagram, para que todos sepan, ¿no? Sí. Ojalá fuera así, pero no. Sí, a mí me surge, porque hemos conversado un poco de que vos en algún momento fuiste ateo, ¿verdad? ¿Cómo entra la fe y la sabiduría que viene con empezar a, ¿verdad?, tener alguien más allá que uno mismo, sobre todo en estos comportamientos con tu esposa, con tu hija, pero también en esta visión que tenés vos de la vida, el pensar que tal vez no te da tanto miedo la muerte, o lo ves con otros ojos, con otra perspectiva, en donde entra todo esto de la fe, y también podemos hablar un poco de cómo era antes todo y cómo es ahora, porque yo creo que también para muchas personas puede ser difícil, y el testimonio de fe es importante cuando hablamos de todo esto. Bueno, es que es una historia. Yo me he puesto, a veces me acuerdo y digo yo, qué raro fue todo esto. Porque yo nazco en un seno de una familia católica. O sea, mi mamá cumple los ritos católicos con mi hermano y conmigo. Entonces, hay bautizo, hay primera comunión, chivísima. Yo me enamoré tanto cuando hicimos la primera comunión porque, ¿verdad?, lo visten a uno blanco y le ponen el cirio y yo empiezo a ver ese protagonismo. Y me acuerdo que cuando estuvimos haciendo el curso preguntaban el credo y yo era el primero, creo en Dios Padre, y entonces ganaba puntos y me felicitaba el cura. Entonces yo decía, esto es lo mío. Y empecé a enamorarme de la iglesia y de la vara y con pasión. Porque yo, cuando los temas son así, yo me apasiono y me voy. Entonces yo empecé, me acuerdo, y hoy en día, mi abuela fue la primera que escuchó y muchos de la familia. Porque yo un día, no sé, esto lo cuenta en la familia, yo sí me acuerdo, pero parece que se lo tomaron más en serio de lo que debía ser. Como que a los 9 o 10 años empecé a decir, no, yo quiero ser cura. Entonces, claro, todos dijeron, en ese entonces, hace muchos años, no tanto cuando yo estaba pequeño, pero hace muchos años, en Colombia, en toda Latinoamérica, estoy hablando de décadas,
no había mayor orgullo que tener un militar, un cura, una monja y un político en la familia. Si su familia tenía esos 4 componentes, mae, buena familia. La pegamos. Porque esas eran las familias, si usted se devuelve en la historia, las que, ¿verdad? Salían. Pues, estaba todo. Estaba la iglesia, estaba el poder político, el poder económico, estaba todo. Entonces cuando yo dije, voy a ser cura, más de uno, ¿verdad? Y dijeron sí. Un tío mío, guerrillero, dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Y hasta el día de hoy me dice, usted dijo que iba a ser cura. Entonces yo dije que iba a ser cura. Después me preguntan que por qué. Y entonces yo me acuerdo que yo iba a misa, me encantaba ir a misa, y yo veía que ese señor, cuando él hablaba, todo el mundo le ponía atención. Yo creo que yo soy un narcisista social, básicamente. Entonces a mí me encantaba porque yo me acuerdo, se levante, siente, lo que él decía, y yo quería ayudar allá y tal. Entonces yo empecé a decir, y me mantuve así como hasta los 12 años, que dije que iba a ser cura. Y resulta que, y ahí todo bien, era practicante de la fe católica. Tenía un mix extraño porque mi abuela me llevaba a la iglesia evangélica cuadrangular, ¿verdad? Y a la escuelita dominical. Yo era el que acompañaba a mi abuela a todo el culto. Entonces mi abuela estaba abajo en culto, yo en el segundo piso aprendiéndome versículos de memoria para decirlos y ganarme el concurso. Porque, ¿verdad? Decían, no sé, Juan 2, y cuando estaban diciendo 2, alguien decía, y entonces uno ganaba concursos. Madre, a mí me encantaba. La escuelita dominical hacía paseos chivísimas, tenía amigos, nos daban comida, era buenísimo. Pero había como un debate hasta el día de hoy, ¿verdad? Mi mamá y mi abuela, porque como que mi mamá le decía a mi abuela, no me lo lleves tan allá, porque allá es iglesia evangélica cuadrangular. Y mi abuela le decía, no me lo traigas tanto entonces, porque los domingos allá es donde yo voy. Entonces yo al final tenía como, reunía toda esa fe y me sentía yo totalmente empoderado, dije que iba a ser cura. Y nos vamos de Medellín a Bogotá, y en Bogotá mi mamá por una necesidad, mi hermano y yo entramos a un colegio católico, pero católico apostólico romano, donde nosotros teníamos misa los viernes, misa de 7 de la mañana, en teoría hasta las 8:45, era hora y 45 de misa. Para mí era como 17 horas de misa, se empezó a hacer eterna la misa. Claro, ya estoy entrando a la adolescencia. Llegaba el viernes a las 7 de la mañana, nosotros veníamos de Medellín a Bogotá, mi hermano y yo éramos como decir, usted se crió en Liberia 10 años y de repente le dicen, ahora usted va a estudiar en Ochomogo. Madre, usted no se adapta al frío tan rápido, nadie nos preguntó. Entonces yo odiaba el frío, ponerme la ropa que me obligaban a poner en Bogotá, Bogotá es más serio que Medellín, y un viernes a las 7 de la mañana, yo quería jugar fútbol y no, nos tocaba misa con el padre Alberto Reyes Fonseca. Y entonces... Y la misa se empezó a hacer tan eterna todos los viernes que yo empecé a aburrirme de ir a misa. Entonces me empecé a pelear internamente. Y así fue, 6º, 7º, 8º y 9º. Y en 9º ya yo como que dejé de decir, ya no voy a ser cura. Ya me parece que es muy aburrido. E ir allá ya no es tanto anis. Salgo de 9º y cuando cambio de 9º, nos piden de una manera formal a mi hermano y a mí, las autoridades académicas de la institución, le dicen a mi mamá, por favor, señora, si es tan amable, váyase con sus 2 criaturas, por favor. Yo tengo un boletín de notas de 9º, donde yo paso exento, yo no presenté exámenes ni nada. Y entonces pasé con notas buenísimas, pero la disciplina y la conducta siempre salían. Nos traían amenazados a mi hermano y a mí. Sí. Y entonces de repente nos dan, yo tengo en mi casa el boletín de notas que dice... Bueno, que aprobé el año, pero donde dice observaciones, ¿han visto que pone observaciones? Para que el profe guía escriba. Observaciones es un desmadre este madre. Yo lo tengo en mis, yo se los he mostrado a mis hijos y les digo, no hagan esto nunca, por favor. Yo me imagino a mi mamá, por eso amo a mi mamá yo no sé cómo se volvió loca, porque el mío dice, el alumno Gustavo Peláez aprueba el año 9º. Sin embargo, queremos aclarar que es un ente nocivo para cualquier educación educativa, por el cual no damos ninguna recomendación positiva. Yo tenía que ir a buscar cupo en otro colegio con ese boletín de notas. Mi pobre mamá enloquecía, mi hermano igual. Entonces, y por allá, mi mamá como puede nos consigue un cole, y es un cole que es así, hace diametralmente lo opuesto. Un desmadre. Era un colegio... lleno de madres con esa recomendación. Sí, así, el único que lo aceptó. Mi colegio se llamaba Colegio Parroquial San Pedro Claver de Fontibón. Es el colegio católico más grande que tiene allá Fontibón en Bogotá. O sea, yo, por ejemplo, en Semana Santa nosotros no salíamos de vacaciones. Éramos el único colegio que nos quedábamos lunes, martes y miércoles en clases.
Y jueves, viernes, sábado y domingo haciendo todas las procesiones. Ok, pero lo contrario entonces más bien era más. Sí, no, me estoy refiriendo. Veníamos de eso. Ok. De que yo pasé 4 años en Semana Santa, donde todos mis compas estaban de vacaciones jugando fútbol y yo allá vestido con corbata y llevando una cruz. Y, ¿verdad? Y con la banda de guerra y toda la cosa. Y me pasan a mi mamá a hacer 10º y 11 en un colegio que era para hijos de educadores, pero de educadores de la Universidad Nacional de Bogotá. Entonces era una sarta de hippies librepensadores. Los profesores y profesoras y todas las clases era a debatir todo. Tenía un profesor de filosofía español que era un celestino, era un loco. Y entonces yo en 10º vengo como aburriéndome de la fe y me dicen acá un montón de gente, la fe no es tan importante. La fe, puedes vivir sin la fe. Y empiezo a leer con este celestino, que fue el que realmente él me hace tomarle amor a la lectura. Yo paso a leer El Principito, a leer a Frank Kafka, a leer a Tolstoy, y empiezo a leer y donde voy leyendo, y empiezo como a cuestionarme cosas. Unos amigos me llevan, una familia quiso como, estaba perdiendo la fe, entonces me metieron en una vaina muy radical cristiana, entonces peor, y ya como que no sabía por dónde agarrar, y en eso uno de mis mejores amigos me dice, yo lo veo a usted mal. ¿En qué? Lo veo mal. Está perdiendo la fe. Y me dice, no se preocupe más, no se preocupe por la fe, porque no hace falta. Léase esto, ¡pa! Y me tira los evangelios apócrifos. ¿Conocen los evangelios apócrifos? Y yo agarro el primero, y me leo 1, y me leo 2, y digo yo, señores, he perdido años de mi vida. Y a los 16 años llego y le digo a mi mamá, soy ateo. ¿Qué le pasa? Pero esos ¿qué son? Porque yo no soy tan... Apócrifos son evangelios que no están autorizados para ser parte del canon, por lo tanto no están en las escrituras, y la razón por la cual no están autorizados es porque hablan de temas contrarios a la doctrina cristiana, y adicional a eso no se puede probar que verdaderamente se hayan escrito por las personas que dicen que fueron sus autores. Tiene como, hay 2 teorías muy fuertes. Una es esa, y la otra teoría es que se sustenta en los que se quedaron por fuera de la fiesta, a los que no les dieron luces y protagonismo, que se supone que fueron muchos, entonces hicieron como un grupo aparte que dijeron, no, vamos a hacer nosotros lo nuestro. Y empezaron a contar cosas que supuestamente son las mismas historias que deberían estar en los evangelios, pero se llaman apócrifos porque me acuerdo de una que yo estaba leyendo y no sé, cuando Jesús reúne a los niños y les dice, vengan todos hacia mí, y quiere contarles, digámoslo, siendo Jesús un niño con niños, hay un evangelio muy fuerte que fue como de los que yo leí, era el que yo sacaba para debatirle a todos, yo les demuestro que no, y entonces yo le sacaba ese, porque claro, Jesús siendo niño, en teoría, como era un niño, no sabía la capacidad, digamos, de los dones que tenía. Entonces un día, unos niños lo están escuchando y hay 2 que no están haciendo caso. Entonces a uno le dice, te convertirás en piedra, y lo convierte en piedra y el niño muere ahí, y todos los demás niños, Jesús lo convirtió en piedra y lo mató. Eso decía ese evangelio. Entonces, claro, cuando vos lees eso, porque ese evangelio viene inmerso en los evangelios, digamos, conocidos, donde Jesús siendo niño convivía y empezaba a contar de la fe, de la que él ya obviamente sentía y quería contarle a los demás, pero no dominaba en ese momento la capacidad de lo que podía hacer. Entonces, tiene como toda esa teoría de, en teoría, estas personas eligieron y sacaron esos, se volvieron los apócrifos. A final de cuentas, porque yo no estoy acá para hacer un debate, todo el mundo puede creer en lo que crea, yo ya hoy en día me doy cuenta que estaba en una etapa de rebeldía absoluta. Los agarré esos evangelios y me los puse de bandera y empecé a leer a JJ Benítez y empecé a leer a cuánto ateo había. Cuando yo como que me sentí muy grande, porque cuando yo decía ateo, todo el mundo empezó como, no había como una forma de yo sentirme más grande, que ateo, y entonces empezaba, con mi mamá fue un debate toda la vida, de los 16 a los 30 fueron 16 años, hasta los 32 años, fueron 16 años de ateísmo puro.
Donde yo estaba decía, en mis programas de radio, en mis programas de tele, cuando me conocieron aquí en Costa Rica, en todo lado. Decía, no, yo soy ateo. No, yo soy ateo. Qué loco, mae. No, yo soy ateo. Mi mamá tenía una frase, siempre que hablábamos de esto, porque ¿verdad? Empezamos a debatir. Entonces, yo empecé a decirle a mi mamá, ajá, y sí, y a ver, y entonces, ¿por qué tal cosa? Y mi mamá decía, pues porque el Señor dijo, y entonces empezamos, pero mi mamá se sulfura muy rápido. Entonces mi mamá pasa del argumento al trancazo muy rápido, pero ya no me podía pegar, pues ya estaba muy grande yo. Entonces ya mi mamá decía, deje de decir sandeces y estupideces, Dios lo va a castigar. Y yo, ¿cómo que me va a castigar? Le estoy diciendo que no creen, ¿cómo me va a castigar? Y terminábamos, ¿verdad? Ya mis hermanos y mi esposa me decían, ¿para qué te pones en esas? Y mi mamá siempre, la discusión terminaba en que mi mamá miraba y decía, ¿sabe qué? Yo estoy tranquila, porque yo sé que usted, todos allá en el fondo, usted sigue creyendo. Entonces yo la miraba y un día, después de, estos 16 años de ateísmo, tuve una experiencia muy fuerte, que el Señor me salvó, y ese día fue tan sencillo como voltear los ojos al cielo y decirle, perdón, no sé, estos 16 años los resumo en 2 segundos para decirte perdón, no sé en qué momento se me ocurrió decir que no existías. Sí, la única forma en la que yo pueda estar respirando en este momento es de tu mano. Y esos 16 años, no me da vergüenza decirlo, porque hasta el día de hoy hay gente que me la topo 20 años después que me dice, ¿pero vos no eras ateo? Y yo le dije, pues yo no dejé de verte 20 años. Porque a los 32 años tuve un episodio muy fuerte donde yo decidí me sentía tenía el mundo a mis pies y me sentía absolutamente solo. Tenía todo. Tenía en ese momento plata, fama, pero eso a mí me parece muy irrisorio en Costa Rica. Esto lo digo con mucho amor criollo. O sea, en este país nadie es famoso. Nadie. Aunque hay unos que creen que sí, pero aquí nadie es famoso. Usted, para ser famoso, tiene que ser, no sé, más famoso que el mandatario de su país. Pues usted aquí se va a Zapote a las 3 de la tarde y sale y saluda a Rodrigo Chávez o al que le dé la gana, porque el presidente sale ahí a pata. Sí. Entonces yo creo, yo tengo esa teoría. En Costa Rica, pero yo en ese momento, digamos, gozaba de mucha popularidad, estaba muy bien económicamente, tenía lo que quería, trabajaba donde me daba la gana, manejaba mis horarios, tenía todo. Y todos querían estar con Peláez, todos mis proyectos estaban, viajaba donde me daba la gana, hacía lo que quería. Y tuve un momento en el que me sentí absolutamente solo, la cagué, tuve una cagada enorme con mi esposa, teníamos en ese entonces a mi hija Daniela y a mi hijo Gabriel, y ya me sentí absolutamente solo, todo se iba a destruir, y una noche iba a tomar yo la decisión de acabar con mi vida, y ya, porque ya había perdido lo que más quería, que era mi familia, mi entorno, todo alrededor, mi cabeza no estaba donde tenía que estar. Y esa noche que iba a tomar la decisión, o que tomé la decisión, hay un amigo que se llama José Cañas, que es cantante cristiano. Yo lo había entrevistado justo esa noche, y terminando me regaló un disco, y me lo regaló diciéndome, Tavo, es que me entrevistaste, entonces te voy a regalar el disco, aunque yo sé que no lo vas a escuchar, porque vos decís que sos ateo, pero te regalo el disco, pues yo lo traje a la entrevista. Y yo, gracias José, ¿verdad? Uno es decente, sí, sí. Igual me lo llevo, me lo llevé, no lo puse, lo dejé aquí en la silla, y yo iba de vuelta del programa hacia mi casa, y ahí volví a hablar y me dije, chao. Entonces yo agarré el carro mío, que era un Chevrolet Spark pequeñito, y esa noche hay un cruce donde termina la ruta 32, que vienen mamados los trailers, no respetan nada, y como ya era tarde, o sea, yo ya habitualmente sabía que después de las 10:30, 11 de la noche, ahí pasan mamados. Y yo vi donde ya venía un tráiler a lo lejos, y dije, aquí lo único es echo el carro aquí para adelante, porque el semáforo está intermitente y nada más pasa ahí. Cuando yo lo iba a hacer, iba a acelerar el carro, lo acelero, pero se mete otro carro, digamos, y tengo que esperar para mandármele ya el tráiler, y donde acelero, el disco se cae, y donde veo, como que se cae, y justo lo único que alcanzo a leer es donde dice Dios. Fue lo único. Yo paré,
y el carro pasó, el tráiler como que vio lo que yo iba a hacer, entonces el mae pasa como por el lado y no destroza el... Y mae, yo me quedo ahí en shock, llorando y arrepentido y pidiéndole a Dios. Así, en esos 2 segundos, Dios mío, no sé qué pasó, y el único que me puede sacar de esto sos vos. Toda la vida pensé, debo muchos años diciendo que nunca más, y seguramente iba a hacer en el momento de tocar fondo, pero aquí estoy, no me importa. Me entrego, y si salgo de esto, estoy seguro que es simplemente por tu amor, por ese abrazo que puedes dar, y si es así y siento ese abrazo, vamos para adelante. Y desde ese día hasta el día de hoy, no me da vergüenza decirlo, amo profundamente a Dios, se lo enseño a mis hijos, he dedicado todo lo que puedo, me gustaría servir mucho más, sirvo en las cosas que puedo. Con mi esposa tenemos una relación muy linda y personal con Dios, y siento que tomo el control hace mucho tiempo, y gracias a Dios casi que ya ni me acuerdo de esa época. Trato de contarla así, como en podcast, en anécdotas, cuando me encuentro a alguien que me dice, hace poco me dijo una amiga colombiana que vivió acá con nosotros y se fue y volvió con los hijos el año pasado, y ella fue la que me dijo, pero vos no eras ateo. Yo sí, María Ángela, pero eso fue hace ya muchos años. Esa fue la historia que tuve, y de ahí para acá me gusta mucho ir a misa, me gusta mucho conversar con mis hijos. Mi hija por ahí tuvo como una época, y ahora tenemos una época muy linda en la que hablamos. Ella ahora más bien está fortaleciéndose mucho ella en su propia fe, en la fe cristiana, pero muy de las convicciones de ella. Pero estoy total y completamente agradecido. Yo veo a Dios en todas las cosas. No me hace falta, o sea, tampoco tengo que estar cada 8 días en la iglesia cristiana católica de Pozos. Me ven y algunos se sorprenden. Todavía hay gente, ¿usted es Peláez? ¿Usted viene a misa? Sí, porque acá no hay restricciones, ¿se acuerda? Aquí, usted que me está haciendo esa pregunta, revise un poco por qué me está preguntando. Aquí podemos entrar todos. Pero tengo convicciones de fe muy grandes. Este testimonio lo conté en el Colegio San Jude, sin yo saber que Valentina, mi prima, estaba. Me pegué una llorada ese día. Viéndola. Porque a mí me invitaban. Tengo un amigo muy, muy buen amigo que se llama Diego Oga, que era el líder de Convivio. Convivio era la reunión de colegios cristianos. Y Diego Oga me invitó una vez, así, a hacer una actividad, un stand-up cristiano. Cuando me hacete un stand-up cristiano, y yo... Un stand-up cristiano. Mae, Tavo, eso es muy bueno, mae. Y vos le llegas a los jóvenes, y yo, sí, Diego, pero... yo digo, hijo de puta, Diego, ¿cómo se le ocurre? Entonces al final le dije, me puso el reto, y ese fue en el SEC. Mae, me fui y los chamacos quedaron como locos. Me empezaron a invitar a Convivio, y me volví un amigo personal de Convivio. Y esa vez que me invitaron, hicieron como un TEDx en el San Jude. Éramos como 5 testimonios. Mae, ese día yo empecé a contar el testimonio, y yo no sabía que Valentina estaba entre los asistentes. Pero ese día yo empecé, y ese día era la primera vez que yo contaba este testimonio, tal cual. Y ese día hay un momento, digamos, ya hoy lo puedo contar sin hacer un mar de lágrimas. Pero allá en San Jude, por ahí está el video, era la primera vez que yo me atreví a contarlo, y cuando lo conté, cuando llegué a esa parte donde leo Dios, allá en San Jude me quedé paralizado, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Entonces hubo un momento donde, bueno, la gente aplaudieron, y qué bonito el testimonio, pero ya como al minuto empezaron como, bueno... Y usted no podía parar. Se empieza a volver incómodo, que el señor que está ahí no para de llorar. Y yo, yo lloraba, y yo hacía así, yo decía, perdón, y lloraba. Y yo cuando ya estaba como conteniéndome, yo no sé de dónde salió un chamaco, como de 8º grado, el se trepa las escaleras y me da un abrazo, y empezamos a llorar los dos. Y lloramos. Ese chamaco, no sé, hasta el día de hoy, Valentina debe saber quién es. Ese chamaco ya, y entonces ya Diego Oga y los de producción me decían, Peláez, ¿quiere agua o algo? Hay que seguir, ya. Entonces ya como que me calmé, y ya después cuando termina yo veo que Valentina estaba ahí, también nos fundimos, porque llevamos mucho tiempo de no vernos, nos fundimos en un gran abrazo, y ese día, ese testimonio fue muy fuerte, porque después de eso a mí me invitaron
a muchas cosas y me encontré cantidad de chamacos en ese entonces y todavía hoy en día me los topo que me dicen, yo me acuerdo ese día en San Jude, estaba con usted yo. Entonces, ese fue. Sí, es algo que marca vidas y para eso es al final. ¿Vos fuiste ateo? Mae, yo no fui ateo, pero definitivamente hubo una época donde yo no... O sea, a ver, agnóstico, que le dicen. Sí. Eso es que uno... Es como el ateo de Wish. Sí. Sí, digamos, mae, es para sonar así... Ateo es Amazon y agnóstico es Wish. Para sonar espiritual, pero realmente... Es como para guardarse un... Mae, sí, porque igual que vos, yo crecí católico, mae, hice la primera comunión. Es que la verdad, mae. Tengo dos amigos que dicen que son agnósticos y yo por dentro, mae. Ateo Wish, weón. Sí, no querés ser... Mae, pero es eso de que uno crece, tal vez no ve unos ejemplos. Creo que también eso es muy importante verlo en los papás de uno, ver un ejemplo de un cristiano, una persona al menos que siga a Cristo de una manera ejemplar. Creo que eso ayuda más que ir a misa, mae, o que hacer la primera comunión, ¿verdad? Y igual que vos, me hice la primera comunión y todo lo demás. Hubo una época donde simplemente me alejé, no era una prioridad. Y después, similar a vos, tuve también una experiencia que me marcó, que me puso a llorar, que me puso de rodillas, sentía una gratitud inmensa. Y es eso, yo considero que es el Espíritu Santo donde uno lo toca, ¿verdad? Y ahí fue donde empecé a tomar decisiones para acercarme cada vez más a Dios. Pero mae, sí, me identifico también como lo otro con tu abuela. Es algo increíble, ¿verdad, mae? Lo que puede hacer Dios en la vida de todas las personas y escucharlo también en un testimonio, sobre todo como vos, que sos conocido, mae, también ayuda a muchas personas a entender lo que puede hacer Dios y lo que hizo en tu vida, ¿verdad? ¿Vos fuiste no, ateo? Vamos a ver, hay una realidad. Nadie es cristiano desde que nace. Ojo, ¿verdad? Puede ser que a mí me hayan inculcado los valores cristianos desde pequeño, pero un día yo tomo mi decisión. Un día yo tomaré mi decisión de ¿verdad? Yo en mi caso, desde pequeño, conozco algo de las escrituras y mi mamá me inculcó muchas cosas que siempre se mantuvieron en mi mente de alguna forma. Pero yo debo reconocer que yo me hago seguidor de Jesús por ahí de mis 17 años. ¿Sí? Pero es interesante porque yo nunca negué a Dios, nunca en mi vida no creí que existiera. Pero en mi adolescencia yo creía que yo no era relevante para la figura de Dios. Sí, o sea, yo sabía que existía, yo decía, sí, existe, pero no estamos en la misma página y no soy relevante para él. Fue hasta los 17, porque yo tuve una adolescencia un tanto problemática. Sí, mi mamá en un punto no sabía qué hacer conmigo. Y la última solución que se les ocurrió, que de hecho se la sugirió mi abuelo, fue llevarme a una iglesia, para ver si acaso algo pasaba y yo cobraba rumbo. La primera iglesia que fui me fue terrible, un poco de gritos, unas cosas súper raras. Un poco de gritos, güey. Madre, sí, digamos, a mí me agarraron unas señoras que me podían llegar al pezón, pero con la fuerza no sé de qué, me agarraron, me hicieron acostado y empezaron a gritar encima mío, que hay mucho peligro, este muchacho, no sé qué. Y luego llegó un madre raro ahí a decir varas y yo quité a todo el mundo y jalé. O sea, fue una experiencia muy fea. Luego fui a otra iglesia en donde ya tuve una mejor idea, un mejor discipulado incluso. Pero es que aquí hay algo interesante, que es que eso es lo que yo pienso. Bueno, no es lo que yo pienso, es lo que está escrito. Jesús hace una invitación a que lo sigamos, no a que creamos en él. De hecho, Jesús dice más veces, síganme, que crean en mí. ¿Verdad? Entonces, el que vos, y puede ser que esto le caiga mal a algunas personas, pero vale madre, el que vos crezcas con la idea de un Dios, y con la noción, eso no te hace un seguidor de Jesús. A vos lo que te hace un seguidor de Jesús es cuando vos te rendís frente a la figura de un Cristo, decís, yo no puedo, vos podés por mí, y estoy dispuesto a seguirte, me guste o no me gusten algunas varas, porque esto yo siempre que hablo de la fe lo digo, no es que cuando uno es cristiano, todo le resulta facilísimo, o sea, hay varas que uno dice, si fuera por mí lo haría diferente, ¿sí? Pero es esta rendición de no, ese es el Señor, yo soy el siervo. Entonces, esa decisión llega una vez en la vida. En tu caso, ¿verdad? ¿Verdad? Tenés este testimonio donde llega de una manera súper fuerte. Vos, ¿verdad? Decís algo parecido. Yo creo que yo nunca tuve como este momento así clímax en donde yo no creí y pasé a creer, pero sí hubo un momento en donde yo dije,
entendía algo de Dios, pero ahora quiero seguirlo, ¿sí? Y a pesar de eso, eventualmente en mi vida tuve tropiezos y eventualmente en mi vida no hice las cosas bien. Para que tampoco la gente diga, no, pero es que yo lo conocí a los 24, a los 24 no parecía cristiano, ¿verdad? Porque sí, sí, eventualmente no hice las varas bien. Pero sí, creo que el testimonio de Cristo es esto, es no solamente creer que existe. Por eso el tema de los ateos, no sé, yo digo, no se trata de creer, se trata de seguirlo, ¿verdad? Y esa es la decisión que yo pienso que el creyente, ya sea católico, cristiano, protestante, eventualmente toma. Sí, ¿por qué creen ustedes que la humanidad como que rechaza a Dios en algún momento? Como que a todo el mundo le pasa en algún momento, ¿verdad? Sobre todo a gente que, ¿verdad? ¿Qué pensás vos de eso, mae? A ver, es que yo creo que también se ha lastimosamente, yo creo que es la, viéndolo en términos mercadológicos, es la marca más potente que lleva cientos de miles de años y que tiene que combatir para seguir subsistiendo como marca sin haberse creado como una marca, porque no es una marca comercial, pero se ponen esos mismos estándares, como que compite con Coca-Cola, o sea, y entonces se manosea demasiado, y en ese manoseo social de décadas y de años, yo creo que, como lo estás diciendo, pucha, esa creencia de un Dios, del Hijo de Dios, del Señor que nos pueda guiar, todas esas cosas tan bonitas, una historia tan linda, porque yo creo que es una historia muy linda, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo, me parece que es una historia bonita, me parece que es, los que al día de hoy, los agnósticos y ateos que dicen, ¿cómo va a creer usted que le pasó eso? O sea, mucha historia más fantasiosa. Yo por dentro digo, madre, sí, es que precisamente sí tuvo que haber pasado para que perdure hasta el día de hoy. Sí. No hay otra historia que haya perdurado hasta el día de hoy. Ya no la hay. Entonces, claro, a lo largo de los años, la humanidad, los humanos, se han dado cuenta de qué puedo sacar yo. Esta marca es una marca, pucha, y es gratuita. Es una marca que no tengo que pagar derechos. Copyright. No tengo copyright. Sí. La puedo usar y para todo. Y saco réditos como me da la gana. Sí. Entonces, en ese manejo social de esa marca de Dios, hay momentos en los que la marca es o muy invasiva o menospreciada, o unos tienen derecho, o la marca se vuelve más cool o menos cool, y entonces socialmente los humanos nos cuestionamos y decimos, no, eso no, mejor no creo. ¿Y por qué entonces si es tan bueno le hace esto a esta? Y entonces venís como, yo tengo la creencia, o sea, y si les pregunto a ustedes dos, bueno, ¿cuántos creen o no creen en Dios? O sea, hay seres humanos que dicen, no, yo niego la existencia de un Dios, está bien. Pero hasta el día de hoy, no existe una idea más fuerte que una más seres humanos en el mundo, en algo que llamamos sociedad o en la convivencia, cuando hay comunicación, que es la comunión de la acción, eso es la comunicación. A la gente se le olvida y yo soy un enfermo de la sintaxis de las palabras. La comunicación es el común de la acción, así de sencillo. Entonces, no hay nada más grande, ni nada ha unido más la historia de la humanidad que esa creencia en ese ser que permite darle una explicación, una lógica, un futuro, un pasado a esos sentimientos que al final son tan terrenales que hay ese pequeño gancho a ese espíritu de eso que nos ha permitido seguir acá. Y que aquellos que dicen no existe, yo no sé por qué tengo esa creencia de que justo cuando está terminando el paso terrenal, absolutamente todos van a creer. Dicen, claro. Sí era. Sí, es que es a lo que uno se puede aferrar en uno de esos momentos, digamos. Sí, yo se los digo porque este tío que yo les digo, el tío Hugo, era un gran literato, era profesor de español y filosofía. Y era un gran borrachín también, hay que decir, no va a venir aquí al podcast, ay, todo era bonito, no.
Mi tío Hugo fue mi ejemplo, me enseñó los libros, pero era un gran tapiz. Y le enseñó el guaro también. No, por dicha. Mira, es que eso es algo muy vacilón, porque voy a dejar aquí. La historia de mi tío Hugo la dejo en pausa. Y la de Dios también, pausa. Yo soy así, pausa y pausa. Y venimos acá a lo de tomar guaro. Man, porque a mí me pasa hasta el día de hoy el típico chiste de ¿cómo no tome con esa cara? ¿Verdad? Ese me lo han hecho. Man. Pero vieras que vacilón, porque, y me pasa constantemente, o sea, la gente no lo sabe, yo no ando gritándolo a los 4 vientos, yo no tomo, porque no me interesa. Pero si se meten a mis redes sociales, pueden revisar los últimos 20 años, nunca salgo con una botella, nada. Y la gente me dice, madre, ¿pero qué te pasó con el guaro? Y yo les digo, man, no sé qué me pasó. O sea, sí me acuerdo en Colombia, a los 15 años, muy jugando o sea, en Colombia, bueno, ya no sé si, porque a veces digo, no, es que en Colombia se toma mucho. Y yo creo que en Costa Rica se toma más, creo. Estoy casi seguro. En Costa Rica se toma mucho. Mucha birra y guaro. Bueno, yo no tomo tanto, la verdad. En Colombia se toma mucho. Sí. O sea, y socialmente uno crece en eso. Mi familia. Sí, es normal. Sí. Mis tías y todo mis el mundo tiene... En diciembre todo el mundo está borracho y uno como un niño ahí criándose entre cigarrillo y guaro. Esa fue la crianza. Entonces en mi casa, o sea, yo no puedo decir, no tomo guaro porque en mi casa no se tomó guaro. No, mi mamá se tomó todo lo... Bueno, no como mis tíos, pero tomaba. Y este tío, ahorita voy con el tío, no tomo más porque como a los 15 años yo me crié con mi hermano mayor. Yo tengo un hermano 1 año y 2 meses mayor, pero nos criamos juntos toda la vida. Y él a los 16 y yo a los 15, a los 16 empezó a echarle, yo me le pegué. Y madre, como de los 15 a los 20, que vivo allá en Bogotá, madre, de los 15 a los 20 tomé desaforadamente. O sea, madre, nos tomamos todo. Me enfiesté esos 5 años, pero sí, enfiestado. Con mi hermano, nos pegamos unas borracheras, madre, todo bien. Yo llego a los 20 años acá con mi esposa, madre, empezando en la universidad, no sé si era otra barra, no sé qué fue lo que pasó realmente, pero... me acuerdo que recién llegado, un mae que vino de allá de Colombia conmigo, destapó una botella de flor de caña. Y nos la bajamos entre los dos, me pegué una juma. Y me quedé como con dolor de cabeza, todo bien. Y después me tomé como unas birras en la calle La Amargura. Y mi esposa se tomaba una Smirnoff, si acaso. De repente los dos empezamos como a salíamos de fiesta. ¿Pero qué quieres tomar? No, yo quiero agua o un tropical. Y yo también. Evolucionar. Un agua, un tropical. Y ya. Llevamos los dos 26 años juntos sin tomar. No tenemos ningún problema, porque vuelvo y te digo, en diciembre viene mi familia de Colombia, nos reunimos, mi hermano toma, mi hermana toma, mi mamá al día de hoy, que es súper cristiana, y se echa sus tapis. Mi mamá, no sé, pero se los echa. Mis hermanos, la familia, y mi esposa y yo, y en la familia además... yo soy el último que se acuesta. O sea, el 31, a las 5 de la mañana, yo soy el que sigo bailando y jodiendo, y joda. Y si no, entra guaro. Entonces es muy, muy vacilón porque todo el mundo me dice, Peláez, pero ahora juego fútbol con señores. ¿Verdad? Porque ya soy un señor. Entonces ya juego fútbol con señores. Y el famoso tercer tiempo, yo nunca lo conocí. Lo vine a conocer hace 3 años que juego con señores. Que terminamos el partido, nos vamos. Aquí en Santana hay un bar que se llama Coyundas. Sí, Coyundas. Llegamos a Coyundas, y todos. No lo conozco todavía. Todos, nosotros nos estamos sentando. Ya nos conocen los maes. Balde. Yo desde el primer partido que llegué, tiene sandía sin azúcar. Y todos sus compas lo... Ajá. Sí. Sí, yo como tengo 46, yo, ¿van a pedir o qué van a hacer? Y ellos ya saben, hacen el chiste. O sea, anoche que jugué, bueno, no jugué 15 minutos porque me jodí, pero llegué, y llegué sandía sin azúcar. Los más ponen baldes azúcar, y yo me quedo hasta, sí, porque estoy disque cuidándome, Tras de que no toma birra, se toma una sandía sin azúcar. Pero ya es porque ya consumí demasiada azúcar. Pero están los baldes así, Warren estaba tomando Heineken, estos pidieron Imperial, no sé qué, los baldes, y yo me quedo hasta las 12:30, 1 de la mañana con ellos hablando paja y jodiendo el partido, no sé qué. Yo soy de los que me voy de últimos con mi sandía sin azúcar. Y los maes son como sorprendidos. Peláez, weón. Su vida ha sido en bares, haciendo shows de stand-up comedy en todos los bares de este país. Yo termino mi show, agarro mi carro y me voy para mi casa porque sé que está mi esposa y mis hijos y no hay nada mejor que eso. Sí. Pero tampoco tengo problema con los que toman. No soy de los más que dicen, es que se emborracharon, qué pereza. No, tome el que quiera tomar.
pero no tomo. Entonces quería como aclarar eso. Sí. No tomo porque... Y me pregunta, ¿pero qué fue lo que te pasó? Y yo, no, man. No me acuerdo. No choqué. O sea, es que el guaro es lo único en lo que si usted no lo hace, la gente cree que hay algo mal con usted, güey. Sí. Entiendo. O sea, es eso. Es rarísimo. O sea, yo no entiendo, es como cultural o qué, pero... Usted es el raro. Sí. Usted es el bicho raro. A mí me pasa lo mismo. Yo dejé de tomar también porque yo tomaba demasiado y lo dejé un día por una goma demasiado brutal. Mae, y es eso, o sea, cuando dejé de hacerlo, todo el mundo, todos mis compas eran como, mae, ¿qué le pasa, weón? O sea, qué bicho raro, ¿me entiendes? Yo con el agüita y la vara, pero no entiendo por qué lo ven como algo raro, simplemente no me cuadra tomar. Vamos a ver, es algo raro si lo vemos desde el punto de vista textual y literal de la palabra raro, porque la mayoría de la gente toma en Costa Rica, en Latinoamérica, ¿verdad? Lo que no debería verse es como algo malo. Sí. Que es como se ve, es esta connotación de algo malo pasa porque no está tomando. Sí. O lo ven como alguien diferente. Entonces mi tío el que tomaba. Ah, cierto, weón. Mae, es que usted dice era un gran tapiz. Mae, usted es igual que su abuela, ya vi, mae. Sí, mae. Se me mi tío era un gran tapiz, era un borrachillo. Sí, toda la vida. Pero... Y ese mae era de ideas muy de izquierda, además. Era un gran filósofo y literato, pero... Ni le digas mae porque se vuelve loco, mae. Y el mae era ateo. O sea, sí, mi tío... Sí. Mae, y sin embargo, yo me acuerdo que cuando me llaman acá, la hija de él cumple el mismo... cumpleaños el mismo día que yo, y para mí es mi hermana gemela. Es mi prima, pues es mi hermana gemela. Vive acá también. Es de Medellín, pero vive acá. Mae, ella me llama una noche y me dice... Ofo, así me dice toda la familia. Valen lo sabe. Me dice... me llamaron de Medellín, que mi papá está en las últimas. Vámonos. Entonces yo le digo a mi esposa, mi amor, voy para Medellín. Y me voy. Y cuando yo llego a Medellín, no se me olvida, llego. Mi tía, la esposa, estaba, ¿verdad?, toda la contención. Mi tía no quería entender que su esposo ya se iba a morir. O sea, ya, que era lo que te contaba ahora, es un proceso lógico. O sea, el marchamo, ahí ya. Sí. Ya. Ma, yo llegué y yo me acuerdo que yo lo empiezo a acompañar, por turnos nos toca, ¿verdad? Pero él estaba en una cama y respiraba, pero ya era un soplo de vida, o sea, ya no había nada realmente. Y yo me acuerdo que las enfermeras y todos decían, ay, pídale a Dios para que ya descanse. Y el que entraba, y el que decía. Y yo me acuerdo que yo, ya hubo un momento donde yo fui, le hablé, a mí me tocó escucharle de sus últimos como que todavía escuchaba y como un quejido respondiendo, pero ya. Y yo me acuerdo que yo, la noche que me tocó a mí en la madrugada, porque a las 6 de la mañana él fallece y es el turno que me toca a mí, estando yo ahí con él, así, acá. Yo esa noche me dediqué a hablar con él y a hablar con Dios, pero era como, digo, Dios, este mae, muchos años, ¿verdad? Pero él sí cree, o sea, yo estoy seguro, yo hablé con él. Y Dios, te quiero decir por qué cree, porque este mae me cambió a mí la vida, este mae me enseñó a mí lo que son los libros, fue un papá para mí en cierto momento, este mae me dio demasiado amor, que yo lo entiendo, entonces yo sé que en el fondo este era un hijo tuyo, ya es hora de que lo recibas. Mae, yo empiezo a hablarle, y las enfermeras y todo el mundo, y de mi parte, por eso es que yo creo que hay un momento donde el mismo ser humano se conecta sensorialmente, su mente, lo que sea, su espíritu, y ya hay un descanso. Yo pedía que ya descansara él, porque ya, o sea, suena feo decirlo, pero mi tío ya no estaba. O sea, literalmente ya mi tío ya no estaba. Ya no era él. Estaba, pues, una máquina ahí nada más. Y para mí, a mí hay un momento en que Dios me da tanta paz que me la da a mí, que ya digo, bueno, alcanza a llegar la hija mayor de él, mi prima, y también lo alcanza a despedir, y yo ahí veo el poder de Dios, porque ya fue, o sea, literalmente dije, ya, por favor, ya, de verdad, ya no, ni vale la pena, que descanse. Y yo siento que él también se va en paz. Entonces yo creo que en el fondo, todos, hasta los más agnósticos, los más ateos, todos los que usted quiera, todos en el fondo reciben ese abrazo y se van para donde se tengan que ir de la mano de Dios. Así lo creo yo. Ese era el play. Y faltaba otro acá. ¿Cuál era? No sé, ya no me acuerdo. Era ese tema que vos preguntabas que por qué la humanidad lo resiste. Sí. Yo estoy de acuerdo en lo que decías de la marca,
¿verdad? Ahora, yo sí tengo una opinión ahí, que es que mucha gente te dice, no, es que yo no creo en Dios por el sufrimiento. Es que yo no creo en Dios porque eso es un cuento de hadas. Es que... Porque no puede haber un Dios castigador. No, ok, yo soy profe de U. Una vez tuve un estudiante que me dice, profe, es que... Vamos a ver, yo explícitamente no digo en el curso que soy creyente porque el curso no se trata de eso. Pero supongo que me ven el perfil porque, bueno, de psicología, ¿verdad? Y como que en psicología hay dos tipos de psicólogos muy marcados, ¿verdad? Que son tal vez los que tiran un poco más a la parte más científica y otros a los que tiran un poco más a la parte más filosófica. Y normalmente los que se tiran un poco más a la parte filosófica no suelen ser creyentes, y los que se tiran un poco más a la parte científica, algunos por lo menos los reconocen, ¿verdad? De hecho, la mayoría de estos psicólogos, como por ejemplo Peterson, es de esta línea como tal vez más científica, que reconoce el tema de las escrituras, pero tenemos otros que no. Entonces, la mayoría de mis estudiantes son de los que no. He tenido pocos estudiantes, además están en ese momento. Sí, estás en la universidad. Sí. Y uno de ellos me dijo una vez, profe, es que yo no soy cristiano, me dice, y para poder criticar la Biblia tuve que leerla. Uno no puede criticar la Biblia leyendo la Biblia, uno tiene que estudiar, porque es un libro de estudio, ¿sí? Y entonces a mí sí me choca un poco cuando alguien te dice, no, es que yo no creo por tal vara, pero no estudian, o sea, infórmese, porque lo que yo he visto en mi experiencia es que entre más cerca estoy del conocimiento, más cerca estoy de Dios. Esa ha sido mi experiencia. Yo como un fan y obsesionado con el conocimiento, porque eso he sido toda mi vida, he sido un obsesionado con el conocimiento. Y nada me ha acercado más a Dios que el conocimiento. Entonces, creo que muchas veces cuando las personas dicen, no, es que yo no creo porque veo a la gente sufriendo y todo esto, es un análisis superficial, eso es lo que tengo que decir. El análisis ateo suele ser un análisis superficial. Cuando hay un tema más científico de fondo, más hasta analítico, lingüístico de fondo, la existencia de Dios es innegable, la existencia de Dios es evidente a los ojos. Entonces sí, yo creo que la gente se resiste por ignorancia. Yo creo que la gente se resiste por ignorancia y porque necesito algo, ya sea a qué culpar, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tal vez se resisten porque la pasaron mal, o por este tema de que no me hace sentido con lo que yo creo que debería ser el mundo y con lo que yo creo que debería de ser Dios, que eso también lo he visto mucho, ¿verdad? Y nosotros se nos olvida que el creador es Él, no somos nosotros, el soberano es Él, no somos nosotros, y creo que eso genera resistencia. Hay un ego ahí que hay que romper para decir, reconozco que hay un Señor y no soy yo. Yo muchos años, porque fueron muchos años, o sea, de los 16 a los 32, fueron 16 años de batallas, y me llevaban, y yo aquí, y yo allá, y que sí, que no, y yo sacaba mis argumentos, y al final, no sé si vencí yo o vencí usted, no importa. Pero yo hoy en día, porque creo que tenés razón, tenés tu opinión, me parece muy válida. Yo desde hace mucho he tenido como unas muestras tan claras del amor, el amor que yo siento por Dios y el amor que yo siento que Él nos da, que me pone circunstancias tan particulares en las que yo digo, madre, ¿cuántos años perdí yo tratando de defender mi ateísmo y aquel tratando de imponerme su fe? Pues me pasan varas como, madre, estar en un concierto donde todo es alegría y paz, estamos viendo a no sé qué artista, madre, y está sudando y abrazando y a gente que al final cree o no cree, pero que estamos todos ahí viviendo un momento de amor profundo y felicidad juntos, sin tener que decir, yo tengo la marca aquí de que sí creo y usted no cree. Cuando voy y doy un show a veces y alguien se me acerca y me dice, madre, pelada, si yo usted lo escuché en un podcast, decir, madre, que usted volvió a creer, madre. Puta, madre. Y a mí usted me caía bien, madre, cuando usted era ateo, madre. Y como que me va a batir y le digo yo, madre, buena nota, le digo, y porque me pasó. Y le digo yo al madre, qué bueno, madre, pero antes de que nos pongamos a hablar de esa vara, madre, te vi cagado de risa toda la hora. Madre, sí, weón, es que, y le digo yo, madre,
yo respeto lo que estás diciendo, ma, pero ese es el amor de Dios. Sí. Dios hizo que yo hiciera algo en lo que te sintieras bien una hora. Ma, no es necesario que... puta, tenés razón, ma. Sí, güey. Yo ni te voy a convencer ni me vas a convencer. Ma, nos unimos una hora, yo te di felicidad en una hora, me estabas esperando, la pasaste bien, se te olvidaron los problemas, lo que haya sido. Ma, para mí ese es el amor real de Dios. No es necesario que nos pongamos... Yo en el fondo quiero creer que como yo, a muchos, a millones, les va a pasar que en algún momento van a tener esa nueva conexión, si es que no la tuvieron, como vos decías, no todo el mundo nace o aprendido o peleado, o no todo el mundo tiene la pelea con Dios, pero creo que no, además no hay nada, yo doy muchas gracias porque para mí no hay, uno de los momentos hermosos de la vida fue ese que me pasó ese día. Entonces sí, hay gente que no lo ha tenido, lo tendrá o no, cuando les pase es un momento hermoso, es lo que yo tengo, así es como yo lo vivo. Sí. Alguien me decía, ahora me preguntaste algo al principio antes de empezar la entrevista, porque me dijiste una hora, yo se los comenté acá que había habido un problema, y entonces el problema fue que mi esposa tuvo una enfermedad, tuvo cáncer, y alguien cercano a mí me dijo, qué dicha que ya habías vuelto al Señor, porque si no, no hubieras resistido esa prueba del cáncer de tu esposa. Entonces ese día, por ejemplo, le dije, vamos, bajemos una marcha, porque las cosas no son así. Agradezco mucho porque sí, nos sentimos súper acompañados, pero no se trataba de eso. No, por ahí no va. Nosotros tuvimos una prueba muy dura, mi esposa nunca dejó de creer. Mi esposa pasó algo. Empezamos muy jóvenes, ella tenía 17 años y yo 19 cuando empezamos a jalar, llegamos aquí, ella de 18, yo de 20, tuvimos nuestra primera hija, yo tenía 22, ella tenía 20, y en ese entonces yo le decía, casémonos, y ella me decía, no, yo le decía, ¿por qué? Pues si nos amamos, y me decía, porque usted se quiere casar ahí con un ritual hippie marihuano, y yo me quiero casar bajo los ojos de Dios, y como usted no cree en Dios, pues entonces no nos casamos, y madre, fueron 16 años, que como yo no creía, nunca nos casamos. Nos casamos civilmente en un rito marihuano que yo me inventé allá en Manuel Antonio, en el atardecer, con unos anillos de bambú, como los que cantaba José Capmani. No eran aretes de bambú, eran anillos. Yo compré un anillo de bambú y con ese le pedí matrimonio y ese mismo fue el que le puse. Un mae muy romántico. Sí, muy pobre más bien. Dando ideas. Mae, sí, tirando factos. Porque fue lindísimo como le pedí matrimonio. Yo me inventé una noche de cuentería, yo contaba cuentos. Entonces se supone que llegó el público y todo, llegó la familia ya sabía. Yo fui y compré en Chepe un arete así de bambú y empecé a contar un cuento en escena, cuando el cuento era que empezaba a contar nuestra vida, y un momento donde yo me fui de la tarima, me la acerqué y le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y la madre, yo agarré el anillo y me dice, ya casi le digo. Y yo en la hora con suspenso, después se acercó y me dijo, ¿cómo nos vamos a casar? Y le digo yo, pues así, le propuse matrimonio. Me dice, sí, pero usted sabe que yo le he dicho a usted que si no es bajo los ojos de Dios, no nos casamos. Madre puta, ya lo dije aquí delante de todo el mundo, bueno, ¿cómo vamos a...? Al final negociamos, me inventé este ritual allá Manuel Antonio, nos casó una abogada. Entonces, digamos, sí estamos casados ante el registro, pero nunca nos casamos por la iglesia, porque yo no creía. Mi esposa nunca, o sea, mi esposa tiene su fe muy intacta desde que la conozco y hasta el día de hoy. Entonces, por eso, hubo un momento cuando pasó la enfermedad que mi esposa, me acuerdo que una noche, digamos que me hizo la pregunta a mí, fue cuando te dije, cuando no identifiqué cuál era el problema, porque, y esto se los quiero compartir, a mí Dios me enseñó, a través de la enfermedad de mi esposa, que estamos acá para vivir la vida como haya que vivirla. Nosotros vivimos la vida con que un día hubo un diagnóstico y había que afrontarlo. Yo fui compañero fiel de ella ha sido mi compañera fiel, estuvimos en ese momento, fue un momento dificilísimo, pero que yo ni siquiera lo tengo tatuado o marcado como un problema o un mega obstáculo. Cuando nosotros estamos viviendo todo el proceso, que es muy fuerte, es muy duro, nadie quiere ver que su compañera o compañero se esté, no sabe si se está muriendo sí o no, porque estás ahí y constante,
no sabes qué va a pasar, es un diagnóstico muy heavy. Y yo me acuerdo que una noche mi esposa, yo creo que la pregunta realmente es, ¿por qué Dios me hizo esto? Pero ella no me hizo la pregunta así. Creo que la pregunta fue como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hice mal? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué pasó? Yo he hecho todo bien. Y esa noche hablamos, y me acuerdo que tenía la Biblia, le empezamos a leer mucho la Biblia, encontramos muchas respuestas en la Biblia, y yo le decía a ella, no es qué pasó, es que simplemente, pues así estaba. Tenemos que sacar las fuerzas de donde no las tengamos, y te voy a exigir, y me tenés que exigir, porque si no, acá nos vamos a quedar, y esto no va a pasar. Nos enseñó muchísimo la enfermedad, muchísimo. Yo ahora el 5 de noviembre voy a celebrar el 2º aniversario. O sea, nosotros llevamos el 5 de noviembre, cumplimos 27 años juntos. Pero el 5 de noviembre de ahora, del 2025, aquí voy a aprovechar para rajar en este podcast. Porque he hecho las cosas bien y me ha ido bien en la vida. Me dan y entrego. Y el 22 de junio ya cumplió años y mi esposa lleva no sé cuántos años diciéndome que su sueño es conocer las auroras boreales. Ella no tiene sueño como tráigame un queque Bimbo o quiero ir a una poza en Ojancha, no. Ella quería conocer las auroras boreales en Islandia. Entonces, ¿cómo pude? El 22 de junio le dije, feliz cumpleaños. Váyase a conocer las auroras boreales en Finlandia. ¿Cómo? Yo sí. Y le digo, bueno, y de guava voy yo también, porque la agencia a la que le compré me dijo, pelada, usted también vaya. Entonces vamos los dos. Vamos a ir a celebrar, pero vamos a celebrar el 2º aniversario de no pelear, discutir, de no tener una relación donde hay conflicto. Vamos a celebrar apenas 2 años. Ojo lo que estoy diciendo. Llevamos 27 años juntos. Pero apenas vamos a celebrar el 2º aniversario de tener 2 años donde ya no discutimos, no peleamos, no hay conflicto. ¿Pero cómo tienen la fecha? Porque ella tiene su diagnóstico en noviembre del 2020, empezando pandemia, del 2019. Nos agarra la pandemia y ese año es el año en el que la operan, le hacen quimio, le hacen radio y comemos mierda en palangana. Todo el año. Duro, muy duro, la pandemia y el cáncer. Y el cáncer hace que las personas se debiliten, entonces como yo la vi muy debilitada, la tengo que cuidar, nada más. Pasa el 20, pasa el 21, y ya más o menos ella para el 21 ya está bien, y para el 22 todo volvió a ser normal, entonces dije, ya está bien, peleemos. Y empecé yo a joder y a pelear. Y peleé el 22 y peleé el 23. Peleas, estupideces. Nosotros, gracias a Dios, nunca en la vida hemos hecho ni siquiera intentos de que nos separamos un día. Siempre hemos estado juntos, hemos tenido problemas. Y mi esposa, viene una parte fuerte del podcast. Esto lo tiene que poner de... No se pierda este podcast, esta es cápsula. Peleábamos y ya volvimos a pelear. Pero yo conflictuaba. Yo armaba un pleito por lo que fuera. Y en el 2023... a mediados del 2023, un día, otra noche, yo no sé, por una tontera, lo que sea, me agarra una noche y me dice, vea, le voy a decir algo, pero ya al chile, porque es que esto ya volvió a ser lo mismo, qué pereza pelear, entonces una noche de culo con culo, ¿verdad? Pues los dos culos así, nadie se habla, no nos vemos, y al otro día, ¿quién le hace la ley de hielo al otro? No sé qué, y una noche me dio una de las lecciones de vida más grandes que me ha dado un ser humano, el ser humano más hermoso y brillante que yo he conocido, que es mi esposa. Mi abuela una crack y mi mamá también, pero la adverguió mi esposa. Mi esposa me agarra esa noche y me dice, vea, le voy a decir algo ya en tuanis. O sea, ni vamos a pelear. Si quiere nos separamos, nos divorciamos, lo que usted quiera. Pero ya, le voy a decir algo porque ya me cansé. Yo no tengo tiempo para pelear. Yo no voy a pelear más. O sea, entiéndalo. Y me dice, yo no sé usted cómo vive su vida, pero yo ya viví con la muerte respirándome aquí en la noche, todas las noches. Todas.
Yo ya sé lo que es realmente saber que me voy a morir. Porque yo me iba a morir. Y no me morí. Y en mi vida, con mi Dios, con mi amor, con mi familia, con mi esposo, con lo que sea, ya yo no tengo minutos para entregárselos al sufrimiento, al caos o a la pelea. Porque ya yo dormí con la muerte 6 meses. Pasé por lo peor. Entonces, como usted no está en esa sintonía, por las buenas, madre, nos amamos mucho. Vaya usted por su lado, yo por el mío, porque ni con usted ni con nadie quiero volver a pelear yo, porque no tengo tiempo para... Ya a mí me dijeron, hey, se le va a acabar la vida. Entonces mi esposa ese día, esa noche me enseñó, man, todo minuto de ahora en adelante lo voy a vivir bien. No necesito pelear, ni amargarme, ni conflictuar. Man, yo esa noche que empecé a llorar solo, en posición fetal allá en mi cama. Y esa noche me quedé callado como esa noche, 2, y al tercer día le dije, madre, te pido la disculpa más grande del mundo, no lo había entendido, y vas a ver que va a haber un cambio, madre, esto no vuelve a pasar. La vara eso fue, lo hablamos como en agosto, y pasó agosto, septiembre, octubre, y en noviembre le dije, a partir de hoy vamos a celebrar nuestro aniversario, que es el 5 de noviembre, pero lo vamos a celebrar cada año sin peleas. Y este 5 de noviembre vamos a celebrar los 2 primeros años de toda nuestra existencia juntos, más sin peleas, ni conflictos, ni nada. Ya hoy, no sé cómo, solo Dios hizo que hoy en día nosotros nos miramos como que vemos en la mirada que viene conflicto y los dos nos miramos como, hasta aquí. Chao. Aquí para, ¿verdad? Sí. Ay, nos vamos por otro lado. Estamos en una etapa, quiero decirlo, estamos en la mejor etapa. Si se van a casar o no, no sé, pero y vos, no sé si tenés novia. Sí, tengo novia. Bueno, sí. Las parejas que están viendo, lo que sea, la persona que... El amor es tan hermoso, y ojalá de la mano de Dios, que va creciendo y va creciendo y va creciendo. Y hay un momento donde es como, usted vio todas las temporadas, y viene una temporada en la que ya usted le puede meter capítulos y capítulos y no pasa nada. Mi esposo y yo estamos ahorita así, en la etapa más tuanis de todas. De todas. Estamos en una hora en la que nos miramos, nos cagamos de risa, hablamos lo que sea. Los chamacos llegan preocupados, sí, vamos a tranquilos. Pusieron el grito en el cielo el día del cumpleaños porque saqué y le dije, toma, mi amor, feliz cumpleaños, nos vamos. Y los 3 eran así, ¿cómo? ¿Dónde están los otros pasajes? Y yo, no hay pasajes, nos vamos ella y yo. ¿Cómo? ¿Pero cómo se van a ir? Y yo los miraba y decía, así. Porque los maes nunca había pasado que no llegaran los 5 pasajes. Sí. Y ese día les dije, nos vamos. Y nos moríamos de risa. Los maes como en shock una semana. ¿En serio? Sí. Y ya el viaje es en 2 semanas. Y esta ya semana les dije, es así. Todavía los maes yo creo que guardan la esperanza. Mentira, nos vamos. Era un prank. Nos vamos los dos. Estamos disfrutando mucho la vida. Pero también tenemos mucho a Dios presente en nuestra vida. Yo a Dios le agradezco mucho porque hizo un cambio en mí. Yo realmente era el peleador, sinceramente. Mi esposa ni sabía pelear, yo le enseñé a pelear. Sí. Estoy seguro, era un alma muy tranquila. Pero estoy feliz porque voy a celebrar ya 2 años sin... No quiero que suene a... Vuelvo y les digo, no tengo un castillo de cristal, no tengo una vida perfecta. Pero a veces es tan fácil encontrar la solución a los problemas. Lo que pasa es que a los seres humanos nos encanta enredar todo. Sí, y también vos tenés un valor agregado que es que has pasado por muchas varas, o sea, pasar eso con tu esposa fortalece un vínculo de una manera que ni siquiera es explicable para mí. Y desde tu infancia venís pasando por varas muy bravas, lo contaste al principio del episodio. Yo creo que eso fortalece a una persona emocionalmente, mentalmente, sobre todo una pareja. Entonces yo creo que por ahí va el asunto también, que todos esos retos los han hecho crecer bastante. Y yo pues admiro mucho, creo que un día estaría tuanis también, si querés algo en el futuro venir para hablar de parejas como tal, es un tema muy bonito, y veo que estás muy bien en ese ambiente, entonces, pues de mi parte yo quisiera, agradecerte, por el tiempo, porque de verdad, me pareces una persona demasiado admirable en todo sentido, has pasado por mucho, te veo súper bien, con mucha paz, con mucho amor. Disfruté mucho conversar con vos. Me encantaría hablar por mucho tiempo más, se lo juro que... No me digan eso, porque me sacan a las 6. Sí, ni me lo diga, siento en la palabra, ya. Hay que montar todo esto en coyunda. Sí, sí. Pero, como te digo, se me hizo rapidísimo. Entonces, agradecerte la disposición por venir, y ojalá que no sea la última, Yo encantado.
Yo de verdad, de verdad, porque yo sé que vienen, no, te agradezco. No, agradezco, man, porque además, por ejemplo, el día de hoy me llevo ideas y cosas que veo en los dos que hasta digo, pucha madre, yo no lo había ni pensado así. Qué bueno. Y es muy interesante. Entonces, agradezco estas... El mundo hoy en día está bien jodido. El mundo está muy jodido. Pero ahora que les dije lo de la comunicación, que es la comunión de la acción, vos te das cuenta que al final, y trabajo mucho, doy talleres hoy en día de qué hablar en público, que cómo vender ideas, cómo comunicar mejor. Pero la raíz de todo lo que nos pasa a los seres humanos, donde todos los conflictos empiezan, después se vuelven guerras y lo que usted quiera, pero todo empieza cuando se rompe la comunicación. Yo cuando doy mis talleres, siempre hago que la gente regrese a tercero de primaria, cuando la profesora o el profesor de español decía, hoy vamos a ver el proceso de la comunicación. Un poco raro el profe, pero... Sí, yo no estaba ahí como el proceso de la comunicación, man. Y si todos pusiéramos atención ese día a esa clase y nos aprendiéramos la importancia del proceso de la comunicación, el mundo sería mucho mejor para todos. Sí. El proceso de la comunicación tiene 5 componentes, que son emisor, receptor, canal, mensaje y código. ¿Se acuerda? Era básico. Sí. Español básico, tercero de primaria. No se le olvida. Entonces no se le olvida y se pasa por el arco del triunfo. ¿Quién es el emisor, el receptor? ¿Lo dije, no lo dije? ¿Cómo se los presenta? Yo de eso arranco para dar el taller, pero creo que esa es la base de todos los problemas que tenemos, man. Como seres humanos nos descomunicamos y ahí empieza. Sí, cuando dejamos de hablar vienen los divorcios, vienen las guerras, vienen las divisiones políticas. De entender al otro, entender, puede ser diferente, pero no hay problema. Puedes no ser tan cercano, pero no hay problema. Puedes pensar así, pero no hay problema. Te puede gustar tal cosa, pero no hay, y ahí es donde empieza, cuando se rompe ese proceso de comunicación. Sí. Y entender el porqué también detrás. A veces uno solo ve lo que la gente dice, pero no por qué lo está diciendo, o lo que la gente piensa, pero por qué lo piensa, o por qué, ¿verdad?, que hay detrás. Yo estoy súper agradecido. Yo creo que la conversación muy tuanis, muy rica. Esta es la idea de este podcast. Realmente nosotros casi que venimos, siempre lo decimos, sin mucho guión, sin mucha cosa, con tal de pasar este rato y que enriquezca. Y las conversaciones así son las que yo pienso que valen un montón tener. Entonces yo igual muy agradecido con que estés acá, las puertas súper abiertas para cuando quieras volver. Buena nota. Y de nuevo, sí, no es ese agradecimiento por compromiso, es un agradecimiento genuino por sacar el tiempo, por sentarte acá y por ser vulnerable, que esa es una vara que nosotros hemos hablado. Es ahuevadísimo cuando hablamos con alguien y no hay... Y son perfectos. sí. Y es Superman. Es Superman. Es un avatar. Sí. Es una IA. Estamos un podcast con una IA. Sí, güey. Esa vara es una tigra. Entonces, gracias por ser vulnerable, gracias por abrirte, por contar, ¿verdad? Y por creer que eso inspira a otros, porque, como lo decías al inicio, sea uno o sean 1000, de fijo inspira. Entonces, bueno, para ir cerrando, agradecerle a todas las personas que nos escucharon. La verdad, bueno, que se tiraron todo el podcast. Den like. Den like y suscríbanse. Sí, suscríbanse, manda huevo, nada cuesta. Y pongan aunque sea un comentario para que el algoritmo agarre esta vara también. Sí. Ustedes ya saben cómo funciona, no jodan. Sí. Nada cuesta. Pero con amor, con amor también. En nombre de Dios. Exacto. Y no, buenísimo. Listo, mae, pura vida, mae. Buena nota. Pura vida.